God bless you. Dios les bendiga. It's good to be here this morning. Es bueno estar aquí esta mañana. Thank you for all that you do to welcome us. Gracias por todo lo que hacen para darnos la bienvenida. We are incredibly blessed to be here. Estamos muy bendecidos de estar acá. And as much as we come with God's blessing to bless you, Y aún como nosotros buscamos traer la bendición de Dios para bendecirlos a ustedes, we are blessed ourselves. también nosotros somos bendecidos. We are strengthened in our faith. Somos fortalecidos en nuestra fe. I left my family yesterday morning at 3 a.m. Ayer me despedí de mi familia en la mañana a las 3 de la mañana and I honestly feel like I walked into family this morning. y me siento como que estoy con mi familia una vez más esta mañana. It's so good to see you all, Es muy bueno verlos a todos, to hug you. poderlos abrazar. And I'm just praying that God is going to move each one of us this morning through the Word. Y estoy orando para que el Señor pueda movernos a cada uno de nosotros a través de su palabra esta mañana. So let's begin with prayer. Así que comencemos orando. I pray, God, right now, Dios, te pido en este momento that you would do in us que hagas en nosotros what we ourselves have no power to do. aquello que nosotros no tenemos poder de hacer por nosotros mismos. I pray that the Holy Spirit would fall in this place, Te pido que el Espíritu Santo se derrame en este lugar and that the Holy Spirit would make us stronger regardless of whether we're Christians, y que el Espíritu Santo nos fortalezca sin importar si somos cristianos if we're not Christians. o si no somos cristianos aún. I pray that you would bring us to new life today. Y te pido que nos des una vida nueva el día de hoy. I pray for more faith. Te pido que nos des más fe. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. The message this morning is for those of you El mensaje de esta mañana es para aquellos that are not perfect. que no son perfectos. It's for those of you that have seen movements of God, Es para aquellos de ustedes que han visto a Dios moverse, but you haven't seen major movements in your own life. pero en sus propias vidas no han visto un gran movimiento. Maybe you've been to church, Quizás han estado en la iglesia, you've been to ministry experiences, han estado en experiencias ministeriales and you've seen God doing things, y han visto a Dios hacer cosas. but if you were to be honest, Pero si fueran honestos, you would say, I haven't seen God move that powerfully in my life. dirían, yo no he visto a Dios que se mueva con tanto poder en mi propia vida. The message is for those that have seen others transformed from their sin, El mensaje es para los que han visto a otros ser transformados del pecado, but you find yourself still struggling, pero se sienten que ustedes todavía están luchando, trying to live for God, tratando de vivir para Dios, trying to follow Jesus, tratando de seguir a Jesús, but you find yourself back in that same old place. pero se encuentran una vez más en el mismo viejo lugar. It's for those that come here on Sunday Es para aquellos que vienen acá el domingo and you worship God and feel the presence of God on Sunday, y adoran a Dios y sienten su presencia el domingo, but then you go into the week pero luego regresan a su semana and you find yourself distracted. y se encuentran otra vez distraídos, You're undisciplined sin disciplina, and your attention is not on God. y su atención no está en Dios. And the message this morning is also for me, Y el mensaje de esta mañana también es para mí, because if I'm honest, porque si soy honesto, I often find myself in this place, yo con frecuencia me encuentro en el mismo lugar, ready to worship God on Sunday, listo para adorar a Dios los domingos, ready to give God everything that I have on Sunday, listo para darle a Dios todo lo que tengo los domingos, but distracted by the sin of this world on Monday, pero distraído por el mundo una vez más el lunes, and not experiencing the glory of God in my everyday life. y sin experimentar la gloria de Dios en cada día. The title of the message today is Lord, Increase My Faith. El título del mensaje de hoy es Señor, aumenta mi fe. Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesus said, if you have faith as small as a mustard seed, Jesús dijo que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, you can say to a mulberry tree, podemos decirle al árbol, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you.
arráncate y plántate en el mar y nos obedecerá. If only we had that kind of faith, Si solo tuviéramos esa cantidad de fe, what could we do with our lives? ¿qué podríamos hacer en nuestras vidas? And I'm here today to say that God wants to use your life Y estoy aquí hoy para decirles que Dios quiere usar sus vidas in such a way that people would be delivered de una manera tal que la gente pueda ser librada and would experience the miraculous presence of God in their life. y que puedan experimentar la presencia milagrosa de Dios en sus vidas. And if you're here today Y si están aquí este día and you're feeling like if I was to come up here right now, y sienten que como si hubiera que pasar aquí al frente ahora, I'm not really sure what I would share about how God is moving in my life right now. ustedes dirían, no estoy seguro si me tocara pasar al frente, ¿qué podría compartir de lo que Dios hace en mi vida? Then I pray that the Word of God today will move you to that place. Y le oro al Señor para que la palabra de Dios el día de hoy lo lleve a ese lugar. So we're going to talk about faith today. Así que vamos a hablar sobre la fe. A lot of people view faith like it's something that you have or don't have. Muchas personas ven la fe como algo que se tiene o no se tiene. It's kind of like good looks. Es algo como ser muy guapo. Either you have it or don't have it. O es guapo o no es guapo. For instance, Por ejemplo, God gave me good looks. Dios me hizo muy guapo. But Emil, he didn't get good looks. Pero Emil no. But faith Pero la fe is not something that you have or don't have. no es algo que se tiene o no se tiene. It's more like muscles. Es más como los músculos. Everybody's got them. Todos los tienen. Some people have little ones. Algunos los tienen pequeñitos. Some people have big ones. Algunos tienen grandes. And if you got big ones, you can do a whole lot more. Y si tienen músculos grandes, pueden hacer mucho más. You can carry a whole lot more weight. Pueden cargar mucho peso. You can accomplish a whole lot more things. Pueden lograr muchas más cosas. If you got little ones, Y si tienen pequeñitos, you're good for nothing. no sirven mucho. No, I'm just kidding. No, es broma. God has given each one of us a measure of faith. Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. And it's our responsibility to grow that faith. Y es nuestra responsabilidad desarrollar esa fe. It's our responsibility to exercise that faith Es nuestra responsabilidad ejercitar esa fe so that God grows it up to be a big faith. para que Dios la haga crecer y ser una fe muy grande. And when you have a faith that's so strong, Y cuando tienen una fe tan fuerte, the scriptures say you can do almost anything. la Escritura dice que pueden hacer casi cualquier cosa. So this might be a little elementary, Así que esto podría ser algo elemental, but I want you just to make a muscle this morning. pero Make a muscle. quiero que hagan músculo esta mañana. Make a muscle. Make ¿Ok? a muscle. Háganle así. Okay, now, if you're sitting beside someone of the same gender, Si están sentados a la par de alguien de su mismo sexo, de su mismo género, I want you to grab their muscle. agarren el músculo. Si es señorita con señorita, muchacho con muchacho, hermano con hermano. Si es alguien de su mismo sexo, a ver, pruébele el músculo. Show your muscles. Don't be afraid. A ver, enseña el músculo. No tenga pena. Tell the person beside you, Díganle quién está a la par suya. you need to grow your muscles. Necesitas echar más músculo. You need bigger muscles. Necesitas músculos más grandes. God has given each one of us faith, Dios nos ha dado a todos fe, and we need to grow that faith. pero necesitamos hacer crecer esa fe. And when we grow that faith, Y al hacer crecer la fe, we can accomplish what we could never do on our own, podemos lograr lo que nunca podríamos lograr solos, in our own strength. en nuestra propia fuerza. Let me show you how this works. Déjenme mostrarles cómo funciona. Turn with me to Mark chapter 9. Busquemos por favor Marcos capítulo 9. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Después de Mateo, va Marcos. We're going to start reading in verse 14. Vamos a leer Marcos 9:14. Just before the passage starts, Antes de iniciar con la lectura, the night before Jesus had gone up onto the mountainside, la noche antes Jesús había subido a la montaña and he had taken 3 of his disciples with him, y se había llevado a 3 de sus discípulos con él: Peter, James, and John. Pedro, Andrés y Juan. Peter, James, and John were like the first string disciples.
Ellos tres eran como los discípulos titulares. They were the ones that Jesus relied on most. Ellos eran en los que Jesús se apoyaba más. They had the greatest leadership responsibility of all the disciples. Ellos tenían la mayor responsabilidad de los discípulos. And then there were the other 9. Y luego estaban los otros 9. They were sort of like the second string disciples. Ellos eran como los que entraban en segunda. And they got to walk with Jesus. Y ellos caminaban con Jesús. And they got to see the movements of God through Jesus. Y podían ver cómo Dios se movía a través de Jesús. And when Jesus had gone up onto the mountainside with the 3 disciples, Y cuando Jesús subió a la montaña con los 3 discípulos, there was a scenario that happened with the disciples that were left behind. sucedió algo con los discípulos que se quedaron atrás. Jesus wasn't there. Jesús no estaba ahí. The first string disciples weren't there. Los discípulos titulares no estaban ahí. And they were left to carry out ministry and miracles on their own. Y tuvieron la responsabilidad de hacer los milagros y el ministerio ellos solos. And so Jesus went onto the mountainside and he was transfigured. Así que Jesús subió a la montaña y se transfiguró. And God's glory came down on him. Y la gloria de Dios se derramó sobre él. And after that occurrence, he came down the mountain. Y después de eso bajó de la montaña. And he found all of the other disciples Y encontró al resto de los discípulos in the midst of a difficult circumstance. en una circunstancia difícil. We'll start reading in verse 14. Vamos a leer a partir del versículo 14. When Jesus came to the other disciples, when they came to the other disciples, they saw a large crowd around them, and the teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. So the 9 disciples were on the ground while Jesus was up on the mountain. Los 9 discípulos se habían quedado en el campo mientras Jesús había subido a la montaña. And the crowds were coming to find Jesus. Y las multitudes vinieron a buscar a Jesús. And some of them were looking for their kids to be healed. Y algunos querían que sus hijos fueran sanados. Others wanted to be delivered from other infirmities. Otros querían que el Señor los librara de enfermedades. And they came to the disciples. Y buscaron a los discípulos. And the disciples tried to cast out the demons. Y los discípulos trataron de echar fuera demonios. And they couldn't do it. Y no pudieron hacerlo. And there was a debate that started amongst the people. Y comenzó una discusión entre la gente. And at this point, Jesus is coming to the disciples. Y en este punto fue que Jesús regresa con los discípulos. And the disciples are very excited to see Jesus. Y los discípulos se alegran de ver a Jesús. I don't know if you've ever found yourself in a circumstance of life. No sé si alguna vez se han sentido que están en algún momento de la vida. And it was a really tough circumstance Y es un momento muy difícil with someone else that you were trying to minister to, con alguien más a quien están tratando de And you predicarle o de hablarle and you didn't know what to do. y no sabían qué hacer. And sometimes I feel like in my life, Y a veces me siento en mi vida, I want to press the Jesus button quiero presionar el botón para llamar a Jesús, so that Jesus in flesh shows up at that moment. para que Jesús venga y aparezca en ese momento, en carne y hueso. And I'm like, okay, Jesus, take over. Y yo le diga, Señor Jesús, quiero un relevo. And that's the situation the disciples found themselves in. Y en esa situación estaban los discípulos. Jesus shows up. Jesús apareció. Verse 16. Versículo 16. What are you arguing with them about? Jesus asked. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes at his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo.
el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. The disciples tried to do ministry. They tried to cast out the demon. Los discípulos intentaron ejercer el ministerio, intentaron echar fuera el demonio. And by the way, they were given the gift of casting out demons. Y por cierto que ellos, Jesús les había dado el don de echar fuera demonios. Not all of us here have that gift. No todos los que estamos acá tenemos ese don. God gives different gifts to different people. El Señor le da diferentes dones a diferentes personas. But they had that gift, Pero ellos tenían ese don and they couldn't do it. y no pudieron hacerlo. The problems in this world are too great for us sometimes to heal on our own. Algunas veces los problemas que hay en el mundo son demasiado grandes para que nosotros los arreglemos por nuestra cuenta. And that is the case for so many of the people that I run into in my life. Y ese ha sido el caso para muchas de las personas a quienes he encontrado en mi vida. But God's given me gifts. Pero Dios me ha dado dones. God's given me muscles. Dios me ha dado músculos. And sometimes my muscles aren't big enough Y a veces mis músculos no tienen el tamaño suficiente to solve the problems of this world. para resolver los problemas de este mundo. Jesus rebukes the disciples. Jesús regañó a los discípulos. In verse 19, he says, "You unbelieving generation, En el versículo 19 les dice, oh generación incrédula, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? I don't know about you, but I find Jesus' response to be a little bit harsh. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero veo que la respuesta de Jesús fue un poco dura. But when I studied this more and thought about it more, Pero cuando estudiaba más y trataba de aprender más sobre esto, I started to consider how many times Jesus would say that to me. comencé a pensar, ¿cuántas veces me diría Jesús lo mismo a mí? How many times have there been people in my life ¿Cuántas veces han habido personas en mi vida that have been desperately wanting to be delivered from something, que con desesperación necesitan ser liberadas de algo and I didn't have the faith to do it? y yo no tuve la fe de hacerlo? I'm part of the unbelieving generation. Yo soy parte de la generación incrédula. My muscles are too small. Mis músculos son muy pequeños. I'm not strong enough. No tengo la fuerza suficiente. I don't have enough faith. No tengo suficiente fe. This has been the problem of mankind for all of history. Este ha sido un problema para la humanidad por toda la historia. In the Garden of Eden, En el jardín del Edén, the key sin that Adam and Eve did el pecado clave que cometieron Adán y Eva was they expressed sin through lack of faith. fue expresar el pecado a través de la falta de fe. They didn't trust God's word to them. No confiaron en lo que Dios les dijo. They didn't have faith. No tuvieron fe. Jesus rebukes the disciples for not having the faith to cast out the demon. Jesús regañó a los discípulos por no tener la fe necesaria para echar fuera el demonio. Let's continue reading in verse 19. Sigamos leyendo en el versículo 19. Jesus says, "Bring the boy to me." So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. And Jesus asked the boy's father, "How long has he been like this?" "From childhood," he answered. "It has often thrown him into the fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us." If you can, said Jesus, "everything is possible for the one who believes." Immediately the boy's father exclaimed, "I do believe. Help me overcome my unbelief." Jesús les dijo con respecto al muchacho, traédmelo en el versículo 19. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. See, the father had a measure of faith. Podemos ver que el padre tenía una medida de fe. He said, I believe in you. Le dijo, creo en ti. But there's a lot of ways that I don't believe. Pero hay muchas formas en las que no creo. I'm not sure that you can do this. No estoy seguro de que puedas hacer esto. He needed his faith to grow. Él necesitaba que su fe creciera. He needed his faith to be stronger. Él necesitaba que su fe fuera más fuerte. And so he cries out to Jesus and says, increase my faith. Así que clama a Jesús y le dice, aumenta mi fe. How many of you are here today? ¿Cuántos de ustedes que están aquí hoy, If you be honest, you would say, si fueran honestos, dirían, my faith needs to become stronger. mi fe necesita fortalecerse. I need to believe again. Necesito creer una vez más. I need to have a rock solid faith to know that God will perform the promises that he has given to us. Necesito una fe sólida como la roca para creer que Jesús o el Señor va a cumplir las promesas que nos ha hecho. Maybe some of you are saying, I'm struggling in my faith. Quizás algunos podrían decir, estoy débil en mi fe. You're not seeing God working in your life like you see him working in others' lives. No están viendo al Señor obrar en su vida como lo ven obrar en la vida de otros. You need more faith. Necesitan más fe. Verse 25. Versículo Excuse me. 25. Sorry, verse 20. Yes, when Jesus saw the crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. You deaf and mute spirit, he said, I command you to come out of him and never enter him again. The spirit shrieked, convulsed, and violently came out. The boy looked so much like a corpse that many said, he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up. And after Jesus had gone indoors, the disciples asked him privately, why couldn't we drive it out? And he replied, this kind can come out only by prayer and fasting. Dice el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. So Jesus casts out the demon, Así que Jesús echó fuera el demonio, and the disciples are amazed y los discípulos se sorprendieron, because they've been given the gift to cast out demons, porque les habían dado el don de echar fuera demonios, but they couldn't do it. pero no lo pudieron hacer. So they come to Jesus Así que vinieron con Jesús and they ask him, y le preguntaron, we've been given this gift. ya nos había dado el don, Why couldn't we cast it out? ¿por qué no lo pudimos echar fuera? And Jesus says, Y Jesús dijo, because you can only do it through prayer and fasting. porque solo se puede hacer con oración y ayuno. Here's here's the difficult thing to understand for me. Aquí está lo que es difícil de entender para mí. Jesus doesn't stop and pray at that point to cast out the demon. Jesús no se detuvo a orar en ese momento para echar fuera al demonio. And Jesus doesn't fast there to cast out the demon. Y Jesús no hizo un ayuno en ese momento para echar fuera al demonio. And yet he has the power to cast out the demon. Pero aún así tenía el poder de echar fuera ese demonio. Jesus doesn't struggle with unbelief. Jesús no tiene problemas de falta de fe. Jesus has full belief. Él tiene una fe completa. Part of that is Jesus's humanity has been overcome by his own prayer and fasting. Parte de eso se debe a que su propia humanidad ha sido superada por su oración y su ayuno. So if you want to unleash the power of God in your life, Así que si quieren desatar el poder de Dios en sus vidas, if you want to see the miracles of God coming out of your life, si
Si quieren ver los milagros de Dios sucediendo en su vida, you have to have faith. tienen que tener fe. Too many of us, our faith is too small, like our muscles are too small. Muchos de nosotros tenemos una fe muy pequeña, así como los músculos pueden ser muy pequeños. And so if you want to do the miraculous in your life, Así que si quieren ver esos milagros, hacer esos milagros en su vida, if you want to see the miraculous, si quieren ver los milagros, if you want to overcome the sin in your life, si quieren sobreponerse al pecado que hay en su vida, if you want to be a person that delivers others from their infirmities, si quieren ser personas que libran o que sanan a otros de sus enfermedades, you have to grow your faith. tienen que hacer crecer su fe. And that happens through prayer and fasting. Y eso sucede con oración y ayuno. This is not a praying where we just do it occasionally throughout the day. Este no es un tipo de oración que solamente se hace de vez en cuando durante el día. This is seriously seeking God in our lives. Esto se trata de buscar a Dios en serio en nuestras vidas. Fasting is defined as the voluntary denial of a regular activity. Fasting is when we deny ourselves of a regular activity El ayuno es cuando nosotros nos restringimos de algo que hacemos normalmente to focus on spiritual activity. para enfocarnos en una actividad espiritual. There's a number of ways that you can fast. Hay diferentes maneras en que se puede ayunar. Some fasting is not eating, Un tipo de ayuno es no comer, so that you can use that time to solely focus on God y así podemos usar ese tiempo para enfocarnos en Dios and to pray. y para orar. There's some other fasting that we should do. Hay otro tipo de ayuno que debemos hacer. Pastor asked us to take our cell phones El pastor nos pidió que sacáramos los celulares and to put them away y que los apartáramos, because God's not going to speak through the cell phone. porque Dios no le va a hablar por el celular. Some of us need to fast from our phones for a day. Algunos de nosotros necesitamos ayunar del We- teléfono por un día. We need to turn the cell phones off, Necesitamos apagar el teléfono and we need to pursue God like we're not pursuing anything else. y debemos de seguir a Dios como si no estuviéramos siguiendo nada más. Because the reality is that you don't have the faith that you need Porque la verdad es que no tenemos la fe que necesitamos to do the things that God wants you to do in your life. para hacer las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. And you get faith Y no vamos a obtener la fe by prayer and fasting. a través del ayuno y la oración. Some of us need to fast from Facebook. ¿Entendieron, man? Algunos tienen que ayunar del Facebook. Some of us spend way too much time on Facebook. Algunos pasamos demasiado tiempo en Facebook. Some of us are spending way too much time watching the TV. Algunos pasan demasiado tiempo viendo la TV. And you know what? You have small muscles Y por eso tienen músculos pequeños. because you're not with God Porque no están con Dios. and He's not giving you the faith that you need Y no les está dando la fe que necesitan to do the things that He's calling you to do. para hacer las cosas que Él los está llamando a hacer. Every one of you here today Cada uno de ustedes aquí hoy has greatness in you. tiene grandeza dentro de ustedes. God has specifically designed you and given you gifts. Dios los ha diseñado intencionalmente y les ha dado dones. And He wants you to use those gifts Y Él quiere que usen esos dones to bless the world. para bendecir al mundo. But your gifts aren't being used Pero nuestros dones no están siendo usados because your faith isn't strong enough porque la fe no es suficientemente fuerte to do the things that God wants you to do. para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pastor said we have to discipline ourselves El pastor dijo que hay que tener disciplina for the purpose of godliness. para poder buscar a Dios. How many of us are living undisciplined lives, ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo vidas sin disciplina? and consequently we don't have the faith Y por lo tanto no tenemos la fe to heal the people that are in front of us, para sanar a las personas que están a la par nuestra, to speak the words that they need to hear, para hablar las palabras que ellos necesitan escuchar, to show the love that we need to show, para mostrar el amor que necesitan ellos ver, to give like God wants us to give. para dar como Dios quiere que demos. God wants us to have faith. Dios quiere que tengamos fe. He wants to strengthen our faith Él quiere fortalecer nuestra fe so that we can see the miraculous
para que podamos ver los milagros in our lives. en nuestras vidas. There's three things to build a rock solid faith in your life. Hay tres cosas que necesitamos para poder construir una fe sólida como la roca en nuestras vidas. I want you to have a rock solid faith in God's presence in your life. Yo quiero que tengan una fe sólida con la presencia de Dios en sus vidas. I want to have a rock solid faith so that I know that wherever I am, that God is with me. Yo quiero tener una fe sólida para poder saber en cualquier lugar que estoy que Dios está conmigo. Because when those epic moments come in our lives, Porque cuando vienen esos momentos épicos a nuestras vidas and the weight of the world is coming on us, y la forma en que el mundo viene y nos busca, even though Jesus in the flesh isn't there, aunque Jesús no esté ahí en carne y hueso, He's prepared me to carry on. Él me ha preparado para poder continuar. How do you do this? ¿Cómo lo hacemos? Solely focus on Jesus. Hay que enfocarnos solamente en Jesús. Fast. Ayunar. Make Him your one desire. Hacer que Él sea nuestro único deseo. Let Him give you a faith Que Él nos dé fe. that can move mountains. Una fe que puede mover montañas. Some of you may have heard they wouldn't let me on the plane on Friday. Tal vez a algunos les contaron que el viernes no me dejaron subirme al avión. I was supposed to fly here with the team on Friday, Yo tenía que haber venido acá con mi equipo el viernes, but I'm actually a Canadian citizen, pero yo soy ciudadano canadiense. so I want to see some red and white up here. Así que quiero ver también rojo y blanco aquí. There is red and white, but it's Bueno. also got the blue. Aquí hay rojo y blanco, pero también tiene azul. I want to see a maple leaf in here. Quiero ver una hoja de maple. No, I'm just kidding. Es broma. I have a Canadian passport, Yo tengo un pasaporte canadiense and there was a problem with the passport, y hubo un problema con el pasaporte and they wouldn't let me fly. y no me dejaban volar. So I had to drive from Connecticut Así que tuve que manejar desde Connecticut to Canada e ir a Canadá to get the problem fixed with my passport. para arreglar el problema con mi pasaporte. I drove 5 hours to Montreal. Manejé 5 horas hasta llegar a Montreal. I sat for 3 hours waiting for them to fix the passport. Pasé 3 horas esperando a que arreglaran el pasaporte. I then drove 5 hours back to Connecticut. Después manejé 5 horas de regreso a Connecticut. I then boarded a plane Y después me subí al avión for about 7 hours. y 2 estuve en el planes. avión 7 horas en 2 vuelos de 7 horas. I got to the hotel yesterday Llegué al hotel ayer, around 1 o'clock como a la 1, and had about 5 hours while I waited for the team. y estuve ahí 5 horas esperando a que regresara mi equipo. That's a lot of time. Es mucho tiempo. I spent the majority of that time with Jesus. Pasé la mayor parte de ese tiempo con Jesús. I spent the majority of the time turning the things of this world off Pasé la mayor parte de ese tiempo apagando las cosas del mundo and being strengthened by Jesus. y fortaleciéndome en Jesús. And His presence was so real in my life. Y su presencia fue tan real en mi vida. You want to have a rock solid faith Es necesario tener una fe sólida in the presence of Jesus, en la presencia de Jesús, so that whatever's happening in your life, para que no importa lo que suceda en sus vidas, you know beyond a shadow of a doubt aunque ande en sombra de muerte, that Jesus is there with you, saber que Jesús estará ahí con nosotros, that He's riding with you. que va a la par nuestra, He's given you faith. le ha dado fe, He's changing you. le está cambiando. Second thing you want to have a rock solid faith in La segunda cosa que necesitamos para una fe sólida is in God's Word, es tener una fe sólida en la palabra de Dios, God's truth. en su verdad. How many of you believe in every word of the Bible? ¿Cuántos de ustedes creen cada palabra de la Biblia? You never waver in that belief. Entonces nunca suelten Never. nunca suelten esa fe. There's going to be times in your life Van a haber momentos en sus vidas where the Word of God is going to be tested. cuando la palabra de Dios va a ser probada. And the only way that you'll stand your ground Y la única forma en que van a poder mantenerse firmes is if the Word is 100% worthy of standing on. es si la palabra Do you en have that kind realidad of faith? es una palabra donde nos podemos parar firmes. ¿Tienen have- ustedes ese tipo de fe? Do you have that kind of faith in the Word of God? ¿Tienen esa fe en la palabra de Dios? There was a girl that I was meeting with a couple weeks ago, Hace un par de semanas me reuní con una muchacha
She went off to college this past year. Se fue a la universidad el año pasado. She's a girl that loves Jesus. Ella ama a Jesús. It was a very difficult year for her in college. Fue un año muy difícil para ella en la universidad. She felt very lonely. Se sentía muy sola. She was desperate for friendships. Ella estaba desesperada por tener amigos. And there were some friends that came along. Y vinieron algunos amigos. These friends liked to party. Y a estos amigos les gustaba andar de fiesta. There was a guy that showed interest in her. Hubo un muchacho que se interesó en ella. I'm not sure that there was a lot of guys that have shown that kind of interest in her. Y no estoy seguro de que hayan habido muchos muchachos en el pasado que se interesaran en ella. And so she had to make a choice. Así que ella tuvo que tomar una elección. Am I going to do what the Word of God says? ¿Voy a hacer lo que la palabra de Dios dice? Am I going to have faith in the Word that it wants the very best for me? God wants the very best for me. ¿Voy a creer en lo que dice la palabra, que Dios quiere lo mejor para mí? Or am I going to pursue these relationships that the Word tells me will not be good for me? ¿O voy a ir tras estas relaciones que la palabra de Dios dice que no son buenas para mí? She ended up pursuing those relationships. Y ella fue tras esas relaciones Lots of regrets. y volvió con mucho arrepentimiento. Still kind of in a place of uncertainty about what she should do. Y aún se sentía insegura sobre lo que debía de hacer. See, when the pressure of life comes to you, Cuando viene la presión de la vida a nosotros, are you going to trust the words to stand against those temptations? ¿vamos a confiar en la palabra de Dios para poder desafiar a las tentaciones? Do you have those kinds of muscles? ¿Tiene esa clase de músculo? Are you strong enough to stand on the word when the rest of the world is not? ¿Tiene usted la fuerza para mantenerse en la palabra cuando el resto del mundo no se mantiene en la palabra? The only way that you're going to be strong enough La única forma en que va a tener la fuerza suficiente is if you pray es si usted ora and you fast y usted ayuna and you make God your focus y usted se enfoca en Dios and you let him give you faith. y le permite a Él que le dé fe. The third thing that you want to have rock solid faith in La tercera cosa en la que queremos tener una fe sólida is God's power. es una fe en el poder de Dios. You want to know that God will do what God is capable of doing in those difficult moments of life. Usted necesita saber que Dios va a hacer lo que usted necesita de Él en esos momentos difíciles de la vida. Because you'll get to experience the glory of God in your life. Y va a experimentar la palabra de Dios en su vida. You remember when Peter was in the boat, ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en el barco Jesus was coming to him, y Jesús venía hacia él he says, "Come to me, Peter." y le dijo que se bajara de la barca, que fuera donde él? See, Peter had faith. Pedro tuvo fe. It was a shaky faith. Era una fe insegura. He had medium-sized muscles, Él tenía músculos de tamaño mediano, but enough to get out of the boat. pero suficientes para salirse del barco. And my guess is those 11 others that were sitting in the boat Y para mí, yo pienso que los otros 11 que estaban en el barco were sitting there watching estaban viendo and saying, y diciendo, I wish that had been me. habría querido ser yo. I want to see that kind of glory in my life. Quisiera ver esa clase de gloria en mi vida. I don't want to be sitting on the sidelines, No quiero estar sentado en la banca. watching the movements of God around me, Ver el movimiento de Dios alrededor mío, but not seeing them in me. pero no verlo en mí. God wants you to heal some people. Dios quiere que usted sane personas. It may not be in the same way as we saw in the scriptures. Tal vez no va a ser igual a como lo vemos en la Escritura. It may be in bringing them truth. Puede ser al traerlos a la verdad. It may be in speaking them a word of encouragement. Puede ser en darles una palabra de motivación. It may be redirecting them from making the worst life choices. Puede ser al salvarlos de tomar las peores decisiones para su vida. That may be this week. Podría ser que suceda esta semana. You may be praying to heal someone tomorrow. Puede que usted esté orando para sanar a alguien mañana. Do you have the faith? ¿Tiene usted la fe? Do you have the muscles? ¿Tiene los músculos? There's a song that we sing. I'm going to close with this. Voy a cerrar con esto. Hay una canción que cantamos, una alabanza. It's called Oceans. Se llama Océanos. Do you sing that song here? ¿Tienen esa alabanza?
says this, you call me out up upon the waters, Dice, tú me llamaste hacia el agua, the great unknown where feet may fail. un gran lugar desconocido donde mis pies podían fallar. And there I find you in the mystery, Y ahí te encontré en el misterio, in oceans deep. en lo profundo del océano, My faith will stand. mi fe permanecerá. You will never get to that place in your life Nunca va a llegar a ese lugar en su vida unless you develop a pattern in your life to be with Jesus. a menos que se vuelva algo constante en su vida el estar con Jesús. You will never experience the great miracles and glorious experiences of God Nunca va a tener esas experiencias milagrosas y gloriosas con Dios, unless you're committed to walk with Him when nobody else is around. a menos que se comprometa a caminar con Él cuando nadie más está ahí. So we're praying for miracles this week. Así que esta semana vamos a estar orando por milagros. We're praying that people are going to be delivered. Vamos a pedir al Señor que la gente sea librada. We're praying, us from Connecticut, that when we go back to Connecticut, Nosotros de Connecticut estamos orando para que al volver a nuestra casa, lives are going to be delivered. las vidas van a ser salvadas. And every one of you has that greatness in you. Y cada uno de ustedes tiene esa grandeza en ustedes. But you got to exercise your muscles. Pero tienen que ejercitar sus músculos. Even though Emil's not good looking, Y aunque Emil no sea muy guapo, he's got big muscles. tiene grandes músculos. He didn't get those muscles from just sitting around eating fried chicken. Y él no consiguió esos músculos solo de estar sentado comiendo pollo. He worked them out. Hizo mucho ejercicio. I know Emil also works out his spiritual life. Y yo también sé que Emil hace ejercicio en su vida espiritual. One of the reasons God uses him, Es una de las razones por las que Dios lo usa. and trust me, he's not perfect. Y créanme, no es perfecto. One of the reasons God uses him is because he got up this morning at 3 o'clock. Una de las razones por las que Dios lo usa es porque él se levantó esta mañana a las 3 de la mañana To immerse himself in the presence of God. para sumergirse en la presencia de Dios. If you're not seeing the miracles in your life, Si no están viendo milagros en sus vidas, it may be because you don't have the faith, quizás porque no tienen fe, because you haven't developed it in your life. porque no la han desarrollado en sus vidas. God has given you a measure of faith, Dios les ha dado una medida de fe and He wants you to grow it so that it is rock solid. y él quiere que ustedes la hagan crecer para que sea sólida. We got to close. Let's stand. Para cerrar, pongámonos de pie. I want us to grab hands right now. Actually, I want us to either grab hands or put your arm around a person beside you. Tomémonos de la mano o ponga su brazo alrededor de la persona que está a la par suya. And we're going to start praying individually. You can do this quietly. You can do this out loud. Y vamos a comenzar a orar individualmente. Puede hacerlo en silencio o puede hacerlo con sus palabras. I want you to pray for the person beside you, Quiero que oren por las personas que están a la par suya. that they would have the strength to stand, Que tengan la fuerza para mantenerse de pie. that God would give them a new faith Que Dios les dé una nueva fe to do the unthinkable, para hacer lo impensable. to do what they have no ability to do on their own, Para hacer aquellas cosas que no tienen la capacidad de hacer solas. but to do what God wants them to do Pero que hagan lo que Dios quiere que ellos hagan. through the power of the Holy Spirit. A través del poder del Espíritu Santo. We're going to take a couple minutes to pray. Y vamos a tomarnos un par de minutos para orar. The band is going to come, Le vamos a pedir al Ministerio de Alabanza que pase. and we're going to close. Y vamos a cerrar. So I want you to start praying right now Así que quiero que comiencen a orar en este momento. for the person beside you. Por las personas que tienen a la par. As a community, let's pray for each other Y oremos unos por otros como una comunidad. now. En este momento. Pray for Edgar, God. That
God, you are calling us out upon the waters, Señor, tú nos estás llamando desde la tormenta to the great unknown where our feet may fail. a ese lugar desconocido donde nuestros pies pueden fallar. And God, I'm praying that we're going to find you in the mystery, Y Señor, te pido que te podamos encontrar en ese misterio, in oceans deep, en la profundidad del océano, and that we will have the faith to stand. y que podamos tener la fe de mantenernos de pie. I pray that you would call back those that have a weak faith right now, Te pido que tú llames una vez más a aquellos que tienen una fe débil, that you would call them to a disciplined lifestyle, que los llames a una vida disciplinada to prayer and fasting. de oración y ayuno, And God, may your kingdom grow. y que tu reino crezca, Señor, May your kingdom come que tu reino venga for Jesus' sake. para que Jesús esté aquí. Amen. Amén y amén.